Bueno, bien, como decía Flor en la introducción de este momento de alabanza, estamos en el segundo sábado del año. Para algunos el primero aquí en la iglesia, porque todavía están de vacaciones. Y evidentemente todavía estamos a tiempo de hacer resoluciones buenas, ¿verdad? Hacer ideas. Entonces yo me había puesto a pensar así. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos proponernos para un año cuando se refiere a un año en nuestra vida espiritual? Y se me vino una cosa a la mente, nuevecita, voy a innovar totalmente. O quería hablar de la oración. Nunca nadie ha hablado de la oración, ¿verdad? Sin embargo, me parecía que era una vez más muy importante centrarnos y desearnos para todos un año de oración. Un año 2015 centrados y basados en la oración. Y entonces he buscado un texto. Y ahí vamos de entrada. Antes de leerlo, simplemente os voy a invitar a que una vez más inclinéis el rostro y vamos a hacer una pequeña oración y ya nos ponemos con la lectura de este texto. Señor y Padre que estás en los cielos, te pido una vez más que tú dirijas este momento, que podamos simplemente acercarnos a ti, Señor, acercarnos a tu palabra, para poder sentir y vivir lo que tú quieres que vivamos contigo, a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que os propongo, para empezar, se encuentra en Marcos 11, 24. Yo lo tengo aquí ya buscadito, así, rápido. Si alguien me dice que nunca ha leído ese texto, me parecería extraño. Por eso digo que de novedades tremendas, novedades para 2015. Dice así: por tanto, os digo que todo el que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una promesa. Una promesa muy clara, muy sencilla. ¿Qué nos está diciendo? Que todo lo que pidamos se nos va a dar. Cuando se lee un texto así, siempre se nos dice que hay que hacer cuidado y usar ese texto en su contexto, porque quizá el sentido no es exactamente lo que quiere estar diciendo aquí. Y aquí, cuando miramos el contexto, nos encontramos en un momento muy conocido también. Jesús ha entrado a Jerusalén y hay un pequeño evento que de muy pocas veces se comenta, es el evento de la higuera. ¿Recordáis, los más veteranos? Jesús quiere comer un fruto de la higuera, se acerca y no tiene fruto. Y entonces se enfada con la higuera. Y el día siguiente, están otra vez paseando, pasan al lado de la higuera y ven que la higuera está seca hasta las raíces. Y entonces es cuando llega este texto. Porque no recuerdo ahora quién es, creo que es Pedro, como casi siempre. Permitidme, perdón. Que le dice a Jesús: ¿has visto la higuera? ¿Se ha secado? Y claro, le dice: sí, tened fe. Y entonces está ese otro texto tan famoso que dice: sí, con fe pedís que una montaña se descienda al río, que eso ocurrirá. Y justo después le dice esto: que si pedimos todo en oración, creyendo, se nos va a dar. Y a mí de entrada esto me causa un problema, porque yo no sé a vosotros, pero para mí esto no funciona. Yo he pedido muchas cosas que no han ocurrido. ¿Quién nunca le ha pasado, a los que estamos acostumbrados a usar la oración como un medio de acercamiento a Dios, quién le ha pasado que ha pedido algo y que no ha llegado? ¿A alguien le ha pasado que siempre ha llegado todo lo que ha pedido? ¿Sí? ¿Todo? Casi. Pero está casi, ¿ves? Entonces ahí hay un pequeño problema. Y quizá leyendo otro texto empezamos a poder entender que quizá ese texto lo podemos leer algunas veces más. Y el otro texto se encuentra en Lucas 11.1. También es muy conocido. Lucas 11.1 dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vale, hay una manera de orar. Jesús está enseñando a orar.
o le pide un discípulo, uno que estaba con Jesús siempre, le está pidiendo que le explique cómo orar. Y quizá a la luz de este texto de Lucas podemos entender mejor el texto de Marcos. Quizás si no siempre funciona que todo lo que pedimos, todo se nos da, a lo mejor hay alguna razón y me voy a atrever a intentar reflexionar juntos sobre algunas de las razones por las cuales quizá no tenemos todo lo que pedimos. Quizá, y eso lo acabamos de ver, quizá es porque oramos mal. Entonces para eso es muy sencillo. Yo simplemente os invito a una vez más leer lo que continúa de este texto. Cuando un discípulo le pide a Jesús, enséñanos a orar. ¿Sabéis qué viene después? ¿Verdad? El Padre Nuestro. Viene el Padre Nuestro. Aunque seamos veteranos o que seamos muy nuevos en nuestra relación con Dios, no dejemos de volver a lo esencial. Y es la oración modelo que Jesús dejó en persona. Y estudiémosla, y entendémosla, y miremos con atención lo que dice, porque quizá descubrimos que estamos orando mal. Es posible. Otra de las razones que me voy a atrever a lanzar es que quizá confundimos necesidades con deseos. Y eso es muy complicado. Pero es posible que nosotros algunas veces estemos confundidos con lo que pedimos. Yo creo que todos tenemos necesidades físicas, emocionales, espirituales, y también tenemos un montón de deseos. Y no es malo, no es para nada malo tener un montón de deseos. Pero ante la decisión de saber si yo realmente necesito o simplemente lo deseo, creo que nuestra sociedad hoy en día nos aturde tanto de falsas necesidades que quizá ya no somos capaces de discernir. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero hace un poquito estaba viendo especialistas en justamente crear necesidades en los consumidores. Somos todos consumidores. Y es impresionante. Es impresionante cómo hay gente que estudia para convencernos de que no podemos vivir sin tal objeto o tal cosa o tal... Y pensaba rápidamente, cuando estaba haciendo esto, pensaba rápidamente en el teléfono móvil. No lo tengo conmigo, lo está ahí. Pero es que yo soy de la generación de que no existía, no hace tanto, es que no hace tanto, hace como 15 años no existía y vivíamos igual. Y ahora, ¿quién podría prescindir de su teléfono? Se nos ha hecho indispensable. Y entonces, en esa definición o esa capacidad de discernir entre lo necesario y lo simplemente que lo deseamos, pues es bien complicado. Y por eso yo pienso que lo mejor es dejarnos una vez más en manos del Señor. Que Él decida. Que Él decida. Y hay un texto que encontramos en Mateo 6, 8, dice así. La segunda parte del versículo dice así: porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, qué bueno de quizá pidamos y dejemos a Dios decidir lo que es realmente necesario y lo que no. Frente a esto hay varias maneras de ver las cosas. Están los autosuficientes, los que piensan que no necesitan a Dios para nada. Ellos se centran normalmente sobre todo en suplir sus deseos y se resumen en cosas muy simples: dinero, fama, prestigio, ahí están. Luego hay otra categoría de personas que ellos se van a decir: es el otro que tiene que hacer las cosas por mí. Entonces pueden poner su confianza en el gobierno que está en este momento en el país y claro, ellos tienen que darme trabajo, darme una vivienda, tienen que darme lo que necesito. Evidentemente son ellos y desgraciadamente nos damos cuenta que no podemos confiar en los gobiernos. Y luego está la tercera categoría, que supongo que estamos la mayoría aquí.
los que simplemente hemos entendido que Dios es nuestro sustentador. Y Él es el que es el único que es capaz, porque Él tiene el poder, Él tiene los medios, y Él nos ha demostrado que quiere hacerlo con sus promesas, darnos todo lo que necesitamos. Darnos todo lo que necesitamos. También se puede mirar como varias formas donde nosotros nos situamos. Y yo diría yo algo así, ¿no? Estamos por aquí. ¿Estamos? Así, por aquí. Bien bajitos. Estamos diciendo, sí, bueno, esto yo lo pido. No creo que Dios me lo conceda. Pienso que va a ser muy complicado, pero yo lo pido, por si acaso. Quizá nos encontramos por aquí y estamos diciendo, sí, esto es muy serio, esto es una buena petición, pero no sé, no estoy tan seguro tampoco, ¿no? O estamos por allá arriba y simplemente le decimos, gracias Señor, porque sé que tú me vas a contestar. 3 maneras de ver las cosas. Pero yo creo y sigo insistiendo que tenemos que ser sinceros de que no siempre funciona. No siempre funciona eso de que cuando pedimos tenemos las cosas que queremos. Entonces le buscamos explicación. Espero que no choque a nadie. Es que no es el momento. Es que Dios tiene previsto otra cosa mejor para mí en otro momento. Es que no es su voluntad. En esta reflexión quizá podemos decir, es que igual Dios ha olvidado de mí. Es que quizá Dios ha ido de vacaciones. ¿Os habéis preguntado alguna vez que si tenemos la promesa de que si todo lo que pedimos se nos va a dar, el problema no viene de Dios, pero viene de mí? ¿Alguna vez os habéis ido hasta pensar que igual en esa ecuación muy clara de que Dios está diciéndonos algo bien sencillo, lo que no cuadra somos nosotros y no es porque Dios está en otras? Hay otro texto que vamos a buscar, es el texto que ha leído Cecilia para empezar, y lo vamos a leer otra vez juntos, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. Otra vez, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. Y si nos quedamos con la primera parte del texto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria, muy bien, se parece mucho al otro que hemos leído. Sin embargo, aquí hay una parte súper importante: en Cristo Jesús. Creo que esto es esencial, en Cristo Jesús. Difícil de entender esa palabra de en Cristo Jesús. Yo ya he oído varias veces predicaciones enteras sobre esta palabra de en, cuando se coloca delante de Cristo. En una persona. ¿Cómo podemos entender en una persona? Es muy complicado. Está claro cuando vemos a, por ejemplo, Jonás, que está orando en el vientre del pez. En, muy bien. Sadrach, Mesach y Abednego, que están siendo fieles en el medio del horno de fuego. Vale, en, muy bien. Pablo y Silas, que están cantando en la cárcel, pero en Cristo Jesús. Yo me atrevo a decir que estar en Cristo Jesús, que es la clave de este texto, quiere decir que ya no vivimos en perpetuo pecado y en desobediencia. Y entonces otra vez volvemos al tema de la oración. Un ejemplo. Creo que quizá no es posible, agarraos bien a vuestras sillas, quizá no es posible pedir el pan nuestro de cada día si no queremos trabajar. Y no digo no podemos trabajar, muy diferente, cuidado, muy diferente, no podemos trabajar. Hay un texto en 2 de Tesalonicenses que yo os invito a leerlo entero en casa, pero dice simplemente así, un pequeño pasaje, 2 de Tesalonicenses 3,
Son varios capítulos, varios versículos ahí, pero hay uno que dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Os queda claro? ¿Os queda claro? Ahí nos habla sobre ciertas cosas muy sencillas. Entonces me atrevo a decir que esa promesa de Dios con respecto a la oración, esa promesa de Dios con respecto a la oración, tiene mucho que ver con nuestra actitud, con nuestra forma de orar y con las cosas que pedimos. Con nuestra actitud, con nuestra forma de orar y con las cosas que pedimos. Me parece que en el tema de la oración quizá no cuenta tanto la cantidad, sino la calidad. Se pueden obtener los dos. Pero es verdad, hermanos, que algunas veces he oído aquí en esta iglesia, es que no oramos bien suficiente. Yo creo que es muy bueno cuando estamos diciendo hay que orar más. Es exactamente lo mismo, pero dicho de otra manera. Animarnos a orar más, perfecto. Pero empezar a decir es que no oramos suficiente. Es como que, aunque sea la intención sea exactamente la misma, cambia bastante las cosas. ¿Quién sabe lo que oro o lo que dejo de orar? ¿O la cantidad? ¿O será que por hacerlo más voy a conseguir más? ¿O me tengo que poner a pensar en cómo lo hago, con qué actitud lo hago, qué es lo que pido? Una pequeña ilustración. ¿Todos sabéis lo que es un espantapájaros? ¿Sí? ¿Se usa en todos los países igual? Espantapájaros, ¿no? Ese muñecote fantoche que colocaban. Porque es verdad que antes por España, y aquí tengo algunos veteranos, cuando uno circulaba por las carreteras de España, veía muchas veces en los campos a unos espantapájaros, y ya hay otras tecnologías. ¿De qué servían? ¿O de qué sirven si todavía hay algunos? Para espantar los pájaros. Fácil, ¿verdad? Para espantar los pájaros. Los pájaros, con su mente tan pájaro, pues llegaban a un campo, ven un muñecote por ahí y se largan. Les da miedo. Ellos no son capaces de entender que en realidad el espantapájaros es totalmente inofensivo. Y si incluso le habrían dado un poquito más de inteligencia a los pájaros, pobres hijos míos, podrían entender, si hay un espantapájaros que hay mucha comida, y ahí me tengo que quedar. Quizá algunas veces nos pasa un poquito a nosotros igual. Nos creamos problemas, creamos dificultades, y entonces nos apañamos una manera de orar. Y esto yo creo que no sea una costumbre o una práctica muy común en la iglesia, por lo menos no se comenta, pero se intenta. Es la manera del trueque con Dios. Yo, Señor, te pido algo y a cambio yo te ofrezco algo, porque tú necesitas lo que yo te propongo. Eso existe. Eso existe. Yo conozco una chica que una vez dijo, necesito un milagro en mi vida inmediato. ¿Me puedes aconsejar lo que le puedo proponer a Dios a cambio? La forma, la actitud, el proponer. ¿Dios necesita algo a cambio? Un pequeño ejemplo. Una joven soltera, voy a poner una. Señor, dame un novio bueno y te aseguro que yo me apunto al coro de la iglesia. Un año, tampoco nos pasemos, un año, luego ya veremos. ¿Quién se beneficia de apuntarse al coro? ¿Dios? Hay una historia, hay un personaje bíblico que aquí sí que me atrevo a casi a retaros que muy pocos conocéis. Esta vez sí que es algo nuevo. Lo encontramos en ese libro de Jueces, muy complicado. Un hombre que hizo trueque con Dios. Bastante dramático.
los más jovencitos pueden quedar un poco sorprendidos con lo que se va a decir aquí, pero aparece en la Biblia, ¿vale? Es el personaje de Jefté, se llama Jefté, Rocky lo conoce. ¿Sí? Pues Jefté, ¿os recuerdo un poquito? ¿Todo el mundo lo conoce? Jefté. Bueno. Él era el hijo de Galaad y de una ramera. Pero Galaad con su esposa tuvo más hijos. Y cuando crecieron, los hijos dijeron a Jefté, fuera, tú no te mereces la herencia de tu padre, tú no eres hijo de tu madre, bueno, etcétera, y fuera, se fue fuera. Y Jefté se fue, le echaron. Y entonces se fue y se juntó con unos, vamos a decirlo así, vamos a actualizarlo un poco, con una banda de bandidos. Y con ellos, pues evidentemente aprendió muchas cosas. Pero un día empezó un conflicto, o mejor dicho, los moabitas declararon la guerra contra Israel. Y entonces los dirigentes del pueblo dijeron, vamos a llamar a Jefté. Eso no aparece por qué, y es un poco extraño, pero bueno, vamos a llamar a Jefté para que venga aquí y nos explique y nos ayude en el conflicto con los moabitas. Y entonces le llamaron, él también se sorprendió, si me habéis echado, ¿ahora por qué me llamáis? No, tú has aprendido muchas cosas, nos van a ser útiles. Vale. Y entonces él dijo, vale, yo me acepto de ayudaros, pero a condición que me nombréis caudillo. Y lo hicieron. ¿Ok? Entonces le prometen ser jefe del militar de Israel para solucionar el conflicto con los moabitas. Y él, como es muy astuto, intenta negociar. Y está ahí todo en el capítulo 11, lo podéis encontrar bien. Él les dice, bueno, ¿por qué tú quieres hacer guerra contra mí? Si, bueno, le hace recordar toda la historia del pueblo de Israel, de que en realidad, bueno, no tenía fundamento el conflicto, pero no funcionó. Entran en conflicto. Y entonces, en ese momento, Jefté le da un poquito miedo y hace un trueque con Dios. Y le dice, si me das la victoria, la primera persona cuando yo vuelva a casa que salga a recibirme, esa te la entrego en holocausto. Os he dicho, un poco extraño. Un poco extraño. No puedo entender qué le ocurrió a Jefté para pedir esas cosas. Me atrevo a decir que una petición completamente tonta, pero ahí está. Y partieron al combate y ganaron. Y cuando regresa, los que conocen la historia es dramática. La persona que sale a recibirla es su hija única, la única que ha tenido. Así que para Jefté es un drama. Y claro, le explica a la hija que, bueno, que le ha hecho una promesa a Dios y que esa promesa la tiene que cumplir. Hay un pequeño ahí intermedio, la hija le pide 2 meses de plazo, se los otorga, pero cumple su promesa. Jefté cumple su promesa. ¿Por qué nos metemos en esas situaciones? Los holocaustos humanos están prohibidos en la Biblia, no son para nada agradables a Dios. Hay textos que lo mencionan. Yo he buscado uno. No, creo que no lo tengo aquí apuntado, pero bueno, hay textos claros que dicen que no. O sea, lo que Jefté le propone va contra la voluntad de Dios. ¿Por qué nos metemos en esas situaciones? Otro caso mucho más cercano, real, pero que lo voy a disfrazar porque quizá algunos lo reconozcan y bueno, pues de todas maneras así es. Un hombre cae enfermo, muy grave, y a veces quizá ya lo habéis oído o ya lo habéis oído nombrar: si me sanas, yo me entrego, Señor, a ti. Y el hombre sana. El hombre sana, ¿y qué hace? Se pone a estudiar teología. Acaba sus estudios, se pone a trabajar como pastor de la iglesia adventista. Al poquito, de las primeras pruebas que le vienen fuertes, quizá, o no sé, cae.
Deja el ministerio, deja de ser pastor. Una simple prueba le hace olvidar su promesa, no la cumple. Y esa persona cuando le pregunta dice, es la culpa de Dios, es el que me ha hecho así. Jefté cumple su promesa cuando no es la voluntad de Dios. Este otro hombre no la cumple, simplemente se olvida rápidamente con una promesa. Y mira, hay un texto que encontramos en Eclesiastés 5, del 4 al 5. Lo vamos a buscar juntos, Eclesiastés. Eclesiastés 5, 4 y 5. Dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Ahora viene lo bueno. Mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Me parece más sencillo. ¿Para qué tomar esa actitud, esa forma de orar, que me parece bastante claramente equivocada, para no alcanzar lo que necesitamos y todavía ponernos en más problemas? Cuando nosotros prometemos algo a un amigo, en realidad tiene poco valor. Muchas veces el tiempo se une con el olvido y eso no pasa nada, a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida. Pero justo un pequeño paréntesis antes de concluir. ¿Será que es malo prometer cosas a Dios? No. Que quede claro que no. Pero en agradecimiento. No a cambio de. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Hay muchos casos en la Biblia, que como resultado de una bendición, pues hay una promesa a Dios y muchas son cumplidas y son preciosas y son bonitas. Pero esas promesas tienen que demostrar siempre mucho amor y no la noción de dolor o sufrimiento, que quizá también nos viene de alguna parte cultural, que decir, vale, si yo te prometo algo que a mí me va a hacer daño y entonces vamos a estar muy agradecidos, ¿no? ¿Por qué no? Pero promesas, si miráis, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero en el Levítico 22 vemos promesas hechas a Dios de agradecimiento. Muchos cuidados. A veces se hacen al interior de las oraciones, pero con un espíritu de agradecimiento. Así que no pensemos que aquí estoy diciendo no hay que prometerle nada a Dios, sino que no con esa noción de trueque en una intercambio con Dios. ¿Sabéis que algunos que contestaron a esa chica, os acordáis la pregunta? Necesito un milagro inmediatamente en mi vida. ¿Qué me aconsejas que le ofrezca a Dios? Algunos atrevieron a contestar. Algunos le dijeron, Dios no es un objeto que puedes comprar en un supermercado. Otros le dijeron, no necesitas prometer nada, solo creer. Otros, con otra cultura religiosa, le dijo, a mí lo que me va bien es entregar estampitas de la Virgen. Siempre luego consigo la respuesta a mis oraciones. Gente que lo cree. Otros, un poquito con más ironía, mucha ironía, le dijo, si quieres realmente entregar algo, entrega tu cerebro, porque a ti no te sirve. Otros dijeron, prométete a ti mismo. Para este año 2015, yo os animo a orar más. Pero no me atrevo a decir que no oramos suficiente. Simplemente os animo a orar más. Creo que siempre es necesario orar más. Pero que realmente nos planteemos, cuando quizás somos ya muy habituados en esta noción de oración, en nunca hacerlo con una actitud equivocada, con una forma equivocada o con pedidos equivocados. Que Dios nos dé la sabiduría para poder entender y confiar de que su promesa está clara y que si nosotros nos acercamos a Él con esa buena actitud, con esa buena forma y con los buenos pedidos, nos va a dar todo lo que necesitamos. Que Dios os bendiga mucho en este año 2015, queridos hermanos.